Siendo aún un niño, comenzó a hacer préstamos a amigos de sus padres. Así, el joven se dio cuenta de las posibilidades que tenía en el negocio de prestamista, una actividad que no abandonaría jamás. Inteligente y muy disciplinado, su carrera estudiantil fue brillante y lo llevó directamente a la Escuela Comercial de Cleveland. De esta institución salió a los 16 años con un trabajo contable en varias empresas. Estas no tardaron en advertir del talento del joven, especialmente en lo referente al control de capitales y la institución para hacer prosperar negocios. Tras unos años en el sector, el fundador de la dinastía Rockefeller decidió iniciar su propia actividad con una firma de corretaje. El primer año en solitario reportó unos beneficios de $4,000, el segundo la cifra se cuadruplicó y la carrera de John D. Rockefeller despegó de forma definitiva. Con el dinero en mente, Rockefeller se convertiría en el mayor millonario del mundo. El 8 de julio de 1839, John nació en Richford, en el estado de Nueva York. Era hijo de William Avery Rockefeller, un vendedor ambulante que, entre otras cosas, afirmaba poder curar el cáncer con sus pócimas y cobraba a sus clientes hasta $25 por tratamiento. John veía a su padre viajar de pueblo en pueblo durante meses y luego regresar a casa con importantes sumas de dinero en los bolsillos. Su madre, Eliza Davison Rockefeller, era una mujer muy religiosa que inculcó a su hijo la pasión por el trabajo, el ahorro y la ayuda a los demás. Con tan solo 12 años, John había logrado ahorrar $50 trabajando para sus vecinos y criando pavos para su madre. Sería su propia progenitora la que le instó a que prestara $50 al 7% de interés a un granjero vecino suyo. Pagaderos en un año. Rockefeller confesaría más tarde que cuando por fin el granjero le devolvió el préstamo junto con los intereses en aquel momento decidí que el dinero trabajase para mí y no yo para el dinero. El 26 de septiembre de 1855, Rockefeller obtuvo su primer trabajo como ayudante de contabilidad en la empresa Hewitt & Tuttle de Cleveland. 3 años más tarde el joven ya ganaba $600 al año, pero no era suficiente para él y pidió un aumento de sueldo, que le fue negado. Fue entonces cuando empezó a pensar en montar su propio negocio. John creó una empresa comisionista al mayor de productos agrícolas con los $1,000 que había podido ahorrar fruto de su trabajo. Pero para poder establecerse, su cuenta necesitaba otros 1,000. Para ello recurrió a su padre, que se los prestó, pero a un 10% de interés. El padre del ambicioso joven lo reconocía sin ambages. Estimo a mis hijos siempre que puedo. Quiero que se curtan. Petróleo. Al final de su primer año de andadura, la empresa Clark y Rockefeller había obtenido unos beneficios de $4,400. En 1861, durante la Guerra de Secesión, los precios de los cereales se dispararon en todo el país, y con ello las comisiones, gracias a la gran oleada de pedidos que realizaba el ejército federal. Pero lo que realmente iba a cambiar la vida de Rockefeller sería un hallazgo que había tenido lugar en la ciudad de Titusville, Pensilvania. El perforador Edwin Drake había encontrado petróleo. Aquel descubrimiento desencadenó un frenético boom en el noreste de Pensilvania. Edwin Drake trabajaba para Pennsylvania Rock Oil Company, un grupo de inversores de New Haven. Un químico de la Universidad de Yale analizó una muestra y determinó que este petróleo era de muy alta calidad y que una vez refinado podían obtenerse una gran variedad de productos. El químico inglés Samuel Andrews convenció entonces a Rockefeller para invertir en una refinería que tenía proyectada y en 1863 nacería la empresa la Rockefeller & Andrews en 1865. En 1866, John incorporó a su hermano William a la sociedad y ambos construyeron otra refinería en Cleveland, a la que llamaron Standard Works. John Rockefeller puso al mando de su oficina de Nueva York a su hermano William como encargado del negocio de exportación, una parcela que con el tiempo se revelaría mucho más fructífera que el negocio a nivel nacional. En 1870, Rockefeller fundó la Standard Oil Company con una capital de $1 millón y se nombró a sí mismo presidente. Por aquel entonces, Rockefeller ya tenía una posición predominante en la industria del petróleo y, gracias a una serie de acuerdos con diversas compañías ferroviarias, obtuvo unos precios excelentes para el transporte de sus productos a cambio de garantizar a estas empresas unos volúmenes que no estaban al alcance del resto de sus competidores. Por este motivo y para evitarse problemas con la competencia, Rockefeller hizo varios intentos de crear una especie de consorcio en el que tuvieran cabida todas las refinerías de la región. Para conseguir su adhesión, ofrecía grandes descuentos en las tarifas ferroviarias, pero las que se negaban a colar sufrieron graves dificultades económicas, incluso hasta el punto de llegar a arruinarse. Vamos a comprar todas las refinerías de Cleveland. Les daremos a todos la oportunidad de incorporarse. Los que se nieguen se hundirán. Si no vendes tu propiedad, esta se hundirá, llegó a declarar Rockefeller. Pero la trama de los ferrocarriles acabaría saliendo a la luz y todos los implicados se vieron obligados a dar marcha atrás, todos menos uno, John Davison Rockefeller. En menos de 4 meses, la empresa del magnate había absorbido a
a 22 de sus 26 competidores en una operación que ha pasado a la historia, como la masacre de Cleveland. Fue en aquel momento cuando el millonario sintió en sus propias carnes tanto el rechazo de la población como el de la prensa, que le reprocharon esas prácticas empresariales poco éticas. En 1890 el Congreso aprobó la ley Sherman antimonopolio y la Standard Oil Company fue declarado un monopolio ilegal. El Tribunal Superior de Justicia de Ohio ordenó su disolución, pero a pesar de ello, de los días de la abundancia para Rockefeller estaban muy lejos de haber llegado a su fin. Rockefeller apeló el fallo, pero aunque perdió, en 1899 estableció su empresa en Nueva Jersey, año en que se jubiló. En ese mismo año, el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos ordenó dividir la compañía en 37 corporaciones distintas, aunque Rockefeller mantuvo el 30% de las acciones de todas ellas. Su fortuna se mantuvo intacta e incluso se incrementaría en los 10 años siguientes. En menos de 4 meses, la empresa Rockefeller había absorbido a 22 de sus 26 competidores en una operación que ha pasado a la historia como la masacre de Cleveland. En la cima de su poder y riqueza, la salud de Rockefeller empezó a decaer y a los 53 años, aquejado de diversas dolencias digestivas, dejó a un lado la actitud empresarial, limitándose a dedicar su tiempo única y exclusivamente a incrementar su riqueza con diversas inversiones. A partir de aquel momento, con ayuda del clérigo, impulsó un gigantesco sistema filantrópico que culminaría con la creación de la Fundación Rockefeller. Sus proyectos abarcaron la construcción de universidades, centros de investigación médica e incluso donó más de $500 millones para obras benéficas. John Davison Rockefeller murió a los 97 años de edad, siendo considerado el creador de la industria petrolera tal como se conoce hoy en día. De hecho, las grandes compañías actuales como ExxonMobil, Chevron o ConocoPhillips descienden de la Standard Oil Company, creada por el magnate. Convencido de tener la razón, Rockefeller nunca hizo autocrítica. Creo que es mi deber hacer dinero y aún más dinero, y usar el dinero que gano por el bien de mi prójimo de acuerdo a los dictados de mi conciencia. Por John D. Rockefeller.